Bienvenidos a Audiomentores. El lugar perfecto para disfrutar de los mejores audiolibros. Si eres un amante de la literatura, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy te traemos una obra fascinante, La nariz de Nikolai Gogol, una historia que mezcla lo absurdo, lo surrealista y la crítica social en una trama que te dejará pensando. Prepárate para acompañar al mayor Kovalyov en una serie de eventos inesperados que desafían la lógica y nos invitan a reflexionar sobre la identidad, el poder y la burocracia en la Rusia zarista. Esta narración estará dividida en 15 capítulos. Cada uno de ellos te sumergirá más y más en esta sátira cómica, así que te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final. Empecemos. Capítulo 1. La desaparición de la nariz. Era una mañana común en la ciudad de San Petersburgo. El aire frío del amanecer comenzaba a colarse por las ventanas de las casas y los primeros rayos de luz se filtraban tímidamente a través de las cortinas. La ciudad despertaba lentamente mientras la gente comenzaba a salir a la calle, y entre ellos, el mayor Yakov Ivanovich Kovalyov, un hombre de unos 40 años, comenzaba su día como siempre. Kovalyov era un hombre de aspecto ordinario, pero que se consideraba una persona de cierto rango dentro de la burocracia de San Petersburgo. Como funcionario público, llevaba una vida bastante rutinaria, no exenta de pequeñas comodidades, aunque sus aspiraciones sociales y su deseo de ascender en la jerarquía burocrática nunca se habían cumplido del todo. No era un hombre notable ni de gran carácter, pero se consideraba a sí mismo una persona respetable. Después de una noche tranquila, Kovalyov se levantó de la cama con el sol aún débil en el horizonte. Aún medio adormilado, fue al baño y se miró en el espejo con la intención de afeitarse. Se preparó con cuidado, tomando su cuchillo de afeitar y la crema, sin sospechar que ese día su vida daría un giro insólito. Mientras se afeitaba, sus ojos recorrían su rostro sin mucho interés. Primero sus mejillas, luego la barbilla, y finalmente sus ojos se posaron en el centro de su cara, su nariz. Pero algo no estaba bien. El mayor no entendía qué ocurría. Miraba su rostro, y aunque todo parecía en orden, había algo extraño. Con lentitud, levantó su mano y tocó su nariz. Entonces, el pánico comenzó a apoderarse de él. La nariz había desaparecido. No podía ser. Kovalyov se pellizcó, esperando despertar de lo que debía ser un sueño absurdo. Pero no lo era. La nariz había desaparecido, y no era que estuviera escondida o de alguna manera invisible, sino que simplemente no estaba allí. Kovalyov recorrió con sus dedos el lugar donde normalmente se encontraba su nariz, pero no había nada. Su cara estaba lisa, como si nunca hubiera tenido nariz. En un principio, pensó que podría haber sido un error de percepción. Quizás el sueño o la somnolencia lo estaban confundiendo. Pero no, al mirar una vez más al espejo, la verdad se hizo innegable. Su nariz no estaba allí. No podía ser. ¿Qué clase de monstruosidad era esta? El mayor se sentó en el borde de la bañera, atónito, con la mente llena de confusión. Buscó un espejo más pequeño, pensando que tal vez el reflejo en el primero era defectuoso. Lo sostuvo frente a su rostro y, al ver que la imagen se mantenía inalterada, su desesperación aumentó. Se levantó de golpe, recorriendo su casa en busca de alguna explicación, como si fuera a encontrar la nariz en algún rincón de la habitación. Miró debajo de la cama, detrás de las cortinas, incluso bajo la alfombra. No había nada. La nariz seguía desaparecida. Su primer impulso fue pensar que tal vez algo había sucedido mientras dormía, como un sueño extraño o incluso un truco de su mente. Pero no podía dejar de sentirse aterrorizado. Algo tan fundamental para su ser, algo tan esencial, había desaparecido sin razón alguna. Se sintió como un ser incompleto, menos que un hombre. ¿Qué voy a hacer?, pensó, comenzando a caminar de un lado a otro, nervioso, sin poder concentrarse en una idea coherente. Intentó recordar lo que había hecho antes de acostarse la noche anterior, pero su mente no le daba respuestas. Entonces, un pensamiento se le ocurrió. ¿Y si su nariz había decidido irse por voluntad propia? ¡Qué locura! Pensó que eso era imposible, pero quién sabe qué extrañas fuerzas podrían estar actuando en ese momento. ¿Acaso se había rebelado contra él, como si fuera una parte de su cuerpo que ya no podía soportar ser sujeta a su rostro? Este pensamiento tan absurdo hizo que Kovalyov soltase una risa nerviosa, como si quisiera quitarle peso a la situación, aunque la angustia seguía apoderándose de él.
Miró una vez más su reflejo en el espejo, y de repente, una extraña idea cruzó su mente. ¿Y si ya no la podía recuperar? El mayor se dio cuenta de inmediato de lo absurdo de su pensamiento. Pero, aún así, el temor comenzó a invadirlo. Si algo tan fundamental como su nariz se había perdido, entonces él ya no era la misma persona. Pero, al mismo tiempo, no podía salir a la calle sin su nariz. ¿Cómo podía enfrentarse al mundo sin ella? En una ciudad como San Petersburgo, llena de miradas y juicios, ¿cómo podría ir por allí con el rostro incompleto? El mayor intentó calmarse, respirar profundamente y pensar con claridad. Si la nariz había desaparecido, debía de haber alguna explicación. Tal vez un médico podría ayudarle. Aún pensaba que todo podría ser un mal sueño, una pesadilla. Decidió ponerse ropa rápidamente y salir en busca de respuestas. Pero, al irse hacia la puerta, se dio cuenta de otro detalle que lo aterrorizó aún más. No podía salir a la calle sin que los demás lo vieran. No solo se sentiría avergonzado, sino que la idea de que otros lo vieran sin su nariz le parecía una humillación insostenible. Su estatus social, su posición en la vida, todo podría estar en peligro si la gente notaba que algo tan fundamental le había sido arrebatado. Entonces, con una rapidez casi frenética, Kovalyov se dio cuenta de que tenía que resolver el problema cuanto antes. De repente, se le ocurrió un pensamiento extraño. ¿Y si la nariz había decidido irse con otro hombre? Tal vez en algún lugar de la ciudad había alguien que estaba viviendo su vida de manera más plena, con la nariz del mayor en su rostro. Pensó que eso sería aún más absurdo, pero no dejaba de preocuparle. Así, mientras la angustia comenzaba a tomar control sobre él, el mayor Kovalyov decidió que debía actuar rápido. La pregunta era, ¿dónde empezar? Este fue solo el inicio de la absurda y cómica serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La desaparición de su nariz no era solo un incidente extraño, sino el comienzo de un torbellino de situaciones cada vez más desconcertantes y surrealistas. Este desarrollo del primer capítulo muestra la desesperación de Kovalyov de una manera más profunda, explorando sus pensamientos y emociones mientras enfrenta lo absurdo de la situación. El tono mezcla el desconcierto con toques de humor negro, lo que mantiene el estilo característico de Gogol. Capítulo 2. El hombre con la nariz. El desconcierto del mayor Yakov Ivanovich Kovalyov no hizo más que aumentar mientras pasaba los minutos después de su descubrimiento. Después de intentar calmarse y pensar en soluciones sensatas, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Debía ir al médico. Tal vez un especialista podría ofrecerle una explicación para lo que parecía ser una broma del destino, algo completamente absurdo e irreal. La desaparición de su nariz no podía ser más que un accidente, un fenómeno inexplicable, pero sin duda solucionable. Debía actuar con rapidez. Sin embargo, antes de salir de su apartamento, Kovalyov se miró por última vez en el espejo. Como era de esperarse, su rostro continuaba igual de extraño. Lo único que lograba verlo con claridad era su propia piel, desnuda de cualquier traza de nariz. Sintió que el reflejo de su propio rostro lo ridiculizaba, como si el universo se estuviera burlando de él. Se sentía menos hombre, menos persona. En lugar de un rostro humano, parecía una especie de máscara vacía. Al momento de salir a la calle, la situación de Kovalyov seguía siendo desconcertante. Su mente se encontraba a 1000 por hora, atrapada en la incertidumbre. ¿Cómo iba a caminar por la ciudad sin que todos lo miraran con desprecio? ¿Qué pensarían de él si lo veían con su rostro desprovisto de tan importante parte? Pero, a pesar de su angustia, el mayor hizo un esfuerzo por no llamar la atención. Decidió caminar rápido, con la cabeza agachada, como si nada estuviera fuera de lo común. Intentaba mantener la compostura, aunque su mente no dejaba de girar alrededor del único pensamiento que lo obsesionaba: ¿dónde estaba su nariz? Cuando llegó a la puerta de su casa, miró a su alrededor antes de salir, para asegurarse de que nadie lo miraba. Caminó de manera apresurada por las calles de San Petersburgo, sin detenerse ni para respirar. A medida que pasaba entre las multitudes, sentía que todo el mundo lo observaba, aunque nadie dijera nada. Se sentía el centro de todas las miradas. Los transeúntes se movían con normalidad, ajenos a la tragedia personal que Kovalyov vivía. Pero para él, el mundo parecía haberse detenido en el momento en que había perdido su nariz. Kovalyov llegó finalmente al hospital, un edificio imponente y frío, como todos los demás en San Petersburgo. El edificio era una mezcla de piedra gris y mármol,
una construcción que reflejaba el orden y la jerarquía propia de la ciudad. Al entrar, el mayor fue recibido por una serie de enfermeras que lo miraron con desconcierto. Su rostro, sin nariz, era una vista extraña, pero no le prestaron demasiada atención. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó una de las enfermeras, sin notar la peculiaridad de su rostro, como si ya estuviera acostumbrada a todo tipo de pacientes. «Tengo un problema», exclamó Kovalyov, un tanto desesperado. «Mi nariz ha desaparecido». «Sí, ha desaparecido. No puedo encontrarla por ninguna parte. Debo haberme confundido, o quizás, debo haberla perdido en algún lugar. Pero la verdad es que ya no está en mi cara. ¿Puede ayudarme? Necesito encontrarla, por favor». La enfermera lo miró en silencio, como si no hubiera comprendido bien lo que acababa de decir. Pasaron unos largos segundos de incomodidad hasta que finalmente ella habló. «No entiendo. ¿Quiere decir que su nariz ha desaparecido?», preguntó, con tono dubitativo. Kovalyov asintió frenéticamente, casi como si temiera que la enfermera no creyera su relato. Pensó que si no lograba que alguien lo tomara en serio, el problema se convertiría en algo mucho peor. «Sí. La tengo en mi rostro. Bueno, la tenía, hasta que hoy la vi desaparecida. No hay rastro de ella», continuó, con creciente angustia. La enfermera lo observó nuevamente con una mirada que mezclaba perplejidad y desconcierto. Su expresión indicaba que no estaba segura de si Kovalyov estaba completamente cuerdo, o si había perdido el juicio por algún motivo. Sin decir palabra, fue a buscar al doctor. Mientras esperaba, el mayor se sentó en una silla incómoda, sintiéndose cada vez más ridículo. Sus manos sudaban, su pecho se agitaba por la ansiedad, y sus pensamientos lo torturaban. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente había perdido la razón? ¿Acaso todo esto era solo un sueño? En su mente, una nube de pensamientos confusos y ansiosos lo envolvía. Pocos minutos después, apareció el doctor, un hombre mayor, con una expresión fría y distante. Kovalyov lo observó con desesperación, esperando que él pudiera darle alguna respuesta. El doctor se acercó y comenzó a examinarlo detenidamente, como si estuviera revisando cualquier otro paciente. «Entonces, ¿su nariz ha desaparecido, dice usted?», preguntó el médico con tono grave, como si no se sorprendiera lo más mínimo. Kovalyov asintió, y un escalofrío recorrió su espalda. «Es muy raro, pero le aseguro que no está en mi rostro», respondió con firmeza, convencido de lo que estaba diciendo. El doctor lo miró unos momentos en silencio, y luego, con una calma inexplicable, comenzó a hablar. «Bien, el diagnóstico que puedo darle es que no presenta ninguna alteración física visible. Su salud es completamente normal, no muestra signos de enfermedad ni ninguna anomalía mental. Sin embargo, este tipo de trastornos de percepción pueden ser ocasionados por tensiones nerviosas. Le recomendaría descansar y tomar un poco de aire fresco. La nariz puede estar donde menos lo espera». Kovalyov lo miró, incrédulo, sin saber si estaba siendo tomado en serio o si se trataba de alguna burla. El médico, sin ofrecerle más respuestas, lo despidió con una sonrisa profesional, dejándolo aún más confundido. La idea de que su nariz fuera el resultado de un trastorno mental no le agradó en absoluto, pero la situación era tan extraña que no sabía qué más hacer. Kovalyov salió del consultorio, derrotado. A pesar de las palabras del médico, no podía dejar de pensar en lo imposible que parecía todo. ¿Cómo podía alguien perder su nariz sin más explicación? Mientras caminaba por las calles de San Petersburgo, comenzó a preguntarse si algo más había ocurrido en la ciudad, algo relacionado con su nariz. Tal vez había algo más grande en juego. Pero, en lugar de resolver el misterio, lo que sucedió a continuación le dejó completamente atónito. De repente, vio a un hombre que caminaba por la acera con total tranquilidad. Pero lo que realmente le llamó la atención fue algo insólito. Ese hombre tenía exactamente la misma nariz que él. Era como si hubiera encontrado a su propia nariz, pero en el rostro de otro. Kovalyov se quedó paralizado al ver esto. El hombre caminaba con su nariz con total arrogancia, sin que pareciera inmutarse por el hecho de llevar puesta la nariz de otra persona. El mayor no podía dar crédito a lo que veía. ¿Era posible? Su nariz, esa parte esencial de su rostro, ahora pertenecía a otro ser. Kovalyov se sintió humillado, frustrado y furioso, pero no sabía cómo acercarse a ese hombre,
ni mucho menos cómo recuperar lo que consideraba legítimamente suyo. Este era solo el inicio de lo que sería un desconcierto aún mayor para Kovalyov, quien ya se encontraba atrapado en un mar de confusión, al borde de perder por completo su identidad. Este segundo capítulo sigue desarrollando la trama surrealista y absurda que caracteriza la obra, con el mayor Kovalyov sumido en la desesperación mientras se enfrenta a una serie de situaciones cada vez más extrañas. La aparición de un hombre con la nariz de Kovalyov agrega un toque de comedia oscura, mientras el protagonista se va adentrando en un misterio cada vez más incomprensible. Capítulo 3. La confrontación con el hombre de la nariz. La mente de Yakov Ivanovich Kovalyov estaba en un torbellino de pensamientos que no podía controlar. La inquietante visión de un hombre que llevaba su propia nariz, sin mostrar el menor indicio de preocupación por ello, había dejado a Kovalyov completamente desconcertado. Caminaba por las calles de San Petersburgo con paso apresurado, como si intentara huir de su propia realidad, de la grotesca escena que acababa de presenciar. A medida que avanzaba, su angustia crecía. No podía dejar de pensar en ese hombre con su nariz. La sensación de humillación se apoderaba de él. ¿Cómo era posible que alguien más tuviera su nariz? ¿Cómo se había producido este inexplicable intercambio? ¿Por qué nadie más parecía percatarse de lo ridículo que era todo esto? En su mente, la confusión y la rabia se entremezclaban, creando un torbellino de pensamientos absurdos. Decidió que debía enfrentarse a esa persona. No podía dejar que alguien más caminara por ahí con su nariz. Pensaba con firmeza. Con cada paso que daba, su frustración aumentaba, y la necesidad de recuperar lo que le pertenecía se hacía cada vez más urgente. Era su nariz, su parte más esencial, y alguien más la llevaba con total indiferencia. No podía permitirlo. Kovalyov comenzó a seguir al hombre que había visto, observando su figura a través de la multitud, como si de alguna manera pudiera hacer que esa nariz regresara a su legítimo dueño. El hombre caminaba por las calles con aire de suficiencia, ajeno a la mirada furiosa de Kovalyov, que lo seguía de cerca, sin perder de vista la protuberancia en su rostro. El mayor pensó que debía acercarse discretamente, sin hacer ruido, para no alertar al hombre sobre sus intenciones. Pero el deseo de recuperar lo que había perdido lo hizo actuar con impaciencia. Finalmente, tras varios minutos de seguimiento, Kovalyov decidió que ya no podía esperar más. Se acercó con paso firme al hombre, quien parecía no haberlo notado aún. Sin pensarlo dos veces, Kovalyov se plantó frente a él, lo miró fijamente a los ojos y, con una voz llena de indignación, exclamó: «Esa es mi nariz. Usted está llevando mi nariz. ¿Qué hace con ella? Devuélvamela inmediatamente». El hombre lo miró sin mostrar la más mínima sorpresa. Sus ojos, fríos y desinteresados, se posaron sobre Kovalyov con una expresión que no reflejaba ni asombro ni preocupación. Sin embargo, la respuesta que dio fue aún más desconcertante para el mayor. «¿Qué está diciendo?», respondió el hombre con una voz tranquila, casi indiferente. «No sé de qué está hablando. Esta es mi nariz. ¿No ve que me pertenece? Mire bien». Kovalyov, completamente perplejo, retrocedió un paso. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre lo miraba como si nada extraño estuviera ocurriendo, como si llevar la nariz de otro no fuera una violación evidente de todas las reglas de la lógica y la moral. Aquel rostro, con su propia nariz perfectamente colocada, parecía burlarse de él. «No. Eso es imposible. Esa es mi nariz. La conozco perfectamente», gritó Kovalyov, casi desesperado, con las manos levantadas, señalando la nariz ajena. «Mi nariz, mi propia nariz. Devuélvamela». El hombre, ante esta demostración de desesperación, finalmente levantó una ceja, pero se limitó a sonreír con una expresión que parecía más divertida que molesta. «¿Está usted loco?», dijo, con tono sarcástico. «Esta nariz es mía. Le aseguro que no tengo ni idea de lo que está hablando. Quizás sea usted el que está perdido, amigo. ¿O acaso me está acusando de algo tan absurdo?». Kovalyov no sabía qué hacer. Su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo, pero todo parecía irreal. El hombre con su nariz, tan tranquilo, tan confiado en sí mismo, estaba negando la evidencia. El mayor no podía creer lo que escuchaba. Cada palabra del hombre le parecía una burla descarada, una provocación. Estaba parado frente a él, impasible, como si no entendiera la gravedad de la situación.
En ese momento, Kovalyov, completamente agobiado, intentó dar un paso atrás y analizar la situación con algo de calma. ¿Estaba perdiendo la razón? Pensó. ¿Era posible que todo esto fuera producto de su imaginación? Pero entonces, un sentimiento de incredulidad se apoderó de él. Sabía que no podía estar equivocado. Esa nariz le pertenecía, y no podía permitir que otro hombre la llevara como si fuera suya. Miró al hombre con más detenimiento. El rostro de éste parecía completamente normal, pero algo había en su actitud que lo hacía aún más irritante. Era como si el hombre estuviera jugando con él, como si estuviera tomándole el pelo. Kovalyov sintió como el calor de la rabia le subía por el cuello. Se le ocurrió una idea. Tal vez ese hombre estaba intentando robarle la identidad. Si alguien lleva mi nariz, entonces esa persona puede estar intentando sustituirme, reemplazarme, pensó. Esta idea lo aterrorizó aún más. El hombre frente a él no solo tenía su nariz, sino que, por alguna extraña razón, parecía estar tomando su lugar en el mundo. Con este pensamiento rondando por su mente, Kovalyov dio un paso hacia adelante y, sin pensarlo más, agarró con fuerza el brazo del hombre que llevaba su nariz. «Voy a llevarlo a la policía. Usted me está robando», gritó, lleno de furia. El hombre lo miró con una expresión de incomodidad, y sin hacer mayor esfuerzo por zafarse, respondió con calma. «Amigo, está usted exagerando. No quiero discutir con usted. Si desea, puede irse, yo tengo cosas que hacer. Esto es un malentendido, y es mejor que lo dejemos así». Kovalyov, incapaz de soportar más la humillación, soltó al hombre y, derrotado, dio un paso atrás. Al observarlo de nuevo, el hombre ya parecía alejarse, sin hacer caso de su presencia. A Kovalyov le quedó una sensación de impotencia y rabia. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo se enfrentaba a algo tan ilógico, tan absurdo? Y así, el mayor, confundido y cada vez más humillado, se dio la vuelta y comenzó a caminar por las calles de la ciudad, ahora más perdido que nunca. Sin embargo, una sensación inquietante lo acompañaba, la sensación de que había algo más grande, algo más siniestro, que estaba por suceder. Este tercer capítulo profundiza en el enfrentamiento entre Kovalyov y el hombre que lleva su nariz, aumentando la tensión y la desesperación del protagonista. La confrontación se desarrolla en un tono surrealista y absurdo, mientras Kovalyov lucha por aceptar lo que está sucediendo, tratando de recuperar lo que considera suyo por derecho. La confusión y la frustración se intensifican a medida que el protagonista se enfrenta a lo inexplicable, con la sensación de que algo más extraño está a punto de ocurrir. Capítulo 4. La desaparición completa. Kovalyov no sabía si lo que vivía era una pesadilla o si estaba perdiendo por completo la razón. Su mente, atormentada por las visiones de su nariz en el rostro de otro hombre, le provocaba un desespero que no lo dejaba en paz. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, y no encontraba manera de recobrar el control de su vida. Todo había cambiado desde que la nariz había desaparecido, y a medida que avanzaba por las calles de San Petersburgo, la situación solo se volvía más absurda e incomprensible. Decidió, al fin, que debía acudir nuevamente a su casa. Necesitaba pensar, encontrar una explicación lógica, aunque sabía en su interior que esa explicación no existía. Pero si algo quedaba claro en todo aquello, era que la pérdida de su nariz no solo era un hecho físico, sino un golpe a su identidad misma. La desaparición de esa parte de su cuerpo parecía haber alterado todo lo que conocía: su estatus, su vida social, su reputación. Cuando llegó a su apartamento, comenzó a recorrer cada rincón. Con una sensación de desesperación, abrió los cajones, revisó los espejos, y examinó con cuidado cada rincón de la habitación, esperando encontrar la nariz perdida. Pero nada. Lo único que lograba encontrar era el vacío, la nada que lo rodeaba. La habitación seguía igual que siempre, solo que ahora se sentía más vacía, más ajena a él. Ninguna explicación parecía calmar su angustia. En ese momento, Kovalyov decidió hacer lo que cualquier hombre sensato haría en una situación como la suya: ir a la policía. Si no puedo resolverlo por mi cuenta, tal vez ellos puedan hacer algo, pensó, sintiendo que ya no tenía opciones. Pero al intentar salir de su apartamento, fue interceptado por un vecino que lo miró con curiosidad. «Vaya, Kovalyov, ¿pero qué le ha pasado a su cara?», dijo el vecino, sin poder evitar una risita nerviosa. Aunque parecía estar preocupado, no podía disimular la extrañeza que le provocaba el ver a Kovalyov sin su nariz.
A Kovalyov le resultó insoportable que alguien lo mirara así, como si estuviera tan fuera de lo común. No es asunto suyo. Respondió con brusquedad, intentando ignorar la incomodidad que sentía ante la mirada curiosa de su vecino. Pero la verdad era que no podía evitar sentirse más y más como un hombre deforme, alguien que ya no pertenecía a la misma sociedad. En sus ojos, los demás lo veían como una anomalía, algo que no encajaba en la norma. El vecino, visiblemente desconcertado por la respuesta de Kovalyov, se alejó lentamente, sin saber cómo reaccionar ante lo que veía. Por su parte, Kovalyov comenzó a caminar sin rumbo fijo, más decidido que nunca a resolver el misterio de su nariz, aunque la incertidumbre lo estaba consumiendo. La idea de perder algo tan esencial no solo le había robado la paz, sino que también le había arrancado la dignidad. Al llegar a la estación de policía, la tensión en su pecho se intensificó. Los oficiales estaban ocupados con otras tareas cuando Kovalyov irrumpió en la sala, con el rostro sombrío y la angustia evidente en sus ojos. Su postura rígida, casi autoritaria, no lograba disimular la desesperación que sentía por dentro. Nadie le prestó atención, hasta que finalmente uno de los oficiales lo miró de manera extraña. ¿En qué podemos ayudarle, mayor Kovalyov?, preguntó uno de los oficiales, con tono cortés, pero algo distraído. Kovalyov, casi sin fuerzas para hablar, señaló su rostro con un gesto torpe y sin aliento. Mi nariz. Ha desaparecido. ¿No lo ve? La nariz de mi rostro ha desaparecido. Necesito que hagan algo, por favor. Los oficiales lo miraron unos instantes, con expresiones mixtas de sorpresa y desaprobación. Una extraña risa nerviosa comenzó a recorrer la habitación, como si aquello fuera un chiste que alguien se había inventado. Pero para Kovalyov, todo era demasiado real, y su ansiedad creció a medida que notaba cómo todos lo observaban, como si fuera una especie de fenómeno extraño. ¿Está usted seguro de lo que dice, mayor?, preguntó uno de los oficiales, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar el desconcierto. No parece haber ningún problema evidente con su rostro. Tal vez debiera descansar un poco, o ir a ver a un médico. Kovalyov los miró con furia. Ya no podía soportar que todos lo miraran como si fuera un loco. ¿Acaso no comprendían que su nariz había desaparecido? ¿Cómo podían ser tan indiferentes ante algo tan grave? No estoy loco. Es la verdad. Mi nariz ha desaparecido. Gritó, con desesperación. Pero los oficiales no sabían cómo manejarlo. Finalmente, uno de ellos, un hombre mayor con una mirada cansada, se acercó a Kovalyov y le dijo con voz suave. Escuche, mayor. La verdad es que no podemos hacer mucho al respecto. Si de verdad tiene algún tipo de problema mental, lo mejor sería que hablara con un especialista. Aquí, en la policía, no podemos ayudarlo con ese tipo de cosas. Kovalyov sintió como la furia se apoderaba de su cuerpo. ¿Cómo podía ser tan insensible la gente? ¿No entendían lo que estaba ocurriendo? Su nariz estaba desaparecida, y nadie le prestaba atención. Sintiendo que la desesperación lo había arrinconado, Kovalyov salió de la estación de policía sin saber qué hacer. De repente, se sintió completamente aislado, perdido en un mundo que no parecía entender su dolor. La calle lo acogió con la misma indiferencia con la que se había encontrado en la estación. Nadie lo miraba de manera especial. Nadie parecía darse cuenta de lo que le estaba pasando. Pero, al caminar por las calles de San Petersburgo, algo más extraño sucedió. A medida que avanzaba, la gente comenzaba a mirarlo con una mezcla de incomodidad y desdén. Aunque ninguno de ellos lo señalaba directamente, había algo en sus ojos que dejaba claro que notaban que algo no estaba bien con él. Kovalyov, sintiendo la presión de los ojos ajenos, se apresuró a regresar a su apartamento. El vacío que sentía dentro de él era tan grande como la ciudad misma. ¿Había perdido su identidad? ¿Era posible que la desaparición de su nariz hubiera significado también la pérdida de su ser? De vuelta en su casa, la noche cayó rápidamente. Kovalyov se sentó frente al espejo una vez más, intentando descubrir la verdad. Pero, al mirarse, ya no era capaz de reconocer su rostro. La imagen que veía reflejada frente a él era la de un hombre vacío, incompleto, despojado de su esencia. La nariz ya no estaba, y, con ella, parecía que se le había ido algo más que una parte física. ¿Acaso perderla significaba también perder su lugar en el mundo? En este cuarto capítulo,
La angustia de Kovalyov alcanza un punto álgido. La incomprensión y la indiferencia de los demás hacia su tragedia personal lo sumergen en una profunda desesperación, mientras la tensión social y su creciente aislamiento se hacen más evidentes. A medida que la trama avanza, el absurdo de la situación se intensifica, llevando a Kovalyov a la completa desconexión con su propia identidad y el mundo que lo rodea. Capítulo 5. El despertar de una nueva realidad. Kovalyov pasó la noche dando vueltas en su cama, sin poder conciliar el sueño. La incomodidad de su situación lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ese hombre con su nariz lo perseguía. Podía ver el rostro de ese extraño que, sin la más mínima vergüenza, llevaba lo que le pertenecía. La idea de haber sido despojado de una parte tan esencial de su ser le resultaba insoportable. ¿Cómo podía ser posible? ¿Por qué la gente no entendía lo que estaba sucediendo? A la mañana siguiente, al despertar, Kovalyov se sintió agotado. Su mente seguía en un estado de confusión. No quería afrontar la verdad, pero algo dentro de él le decía que la vida ya no sería igual. Algo había cambiado de manera irreversible. Al mirarse al espejo, la sensación de vacío que experimentaba fue aún más profunda. Su rostro, ahora desprovisto de su nariz, parecía incompleto, como una figura truncada, un cuerpo que no lograba encajar en el mundo. Sin su nariz, se sentía como un ser despojado de su humanidad, un hombre que ya no tenía lugar entre los demás. Decidió, con un ánimo renovado, que debía enfrentar su situación con más determinación. El primer paso sería intentar comprender qué había ocurrido y encontrar una manera de solucionar el problema. Tenía que recuperar su nariz, no solo por razones físicas, sino por razones mucho más profundas. Sin ella, ¿quién era él? Salió de su apartamento con una nueva determinación, aunque la sensación de estar observando al mundo a través de una cortina de confusión no desaparecía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vulnerable. La gente que cruzaba su camino, aunque no lo miraba con tanto asombro como antes, parecía mantener una distancia. Aunque ninguno de ellos lo señalaba abiertamente, los rostros que veía reflejaban una sutil incomodidad. Nadie le preguntaba qué le había pasado, pero todos lo veían de una manera diferente. Kovalyov caminó con rapidez, sin rumbo fijo, pero sin detenerse. Su único objetivo era entender lo que había ocurrido y encontrar una solución. Si algo podía hacer para recuperar su nariz, lo haría, incluso si eso significaba enfrentarse a todo el sistema de la ciudad, a sus amigos, y a su propia percepción de la realidad. Se dirigió hacia la casa de su amigo Alexei Ivanovich, un hombre al que consideraba confiable y sensato. Quizás, pensó, él podría ayudarlo a encontrar una explicación, un camino para resolver su extraño dilema. Al llegar a la puerta, Kovalyov dudó un momento antes de golpear. No estaba seguro de cómo explicarle la situación, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Tal vez si alguien podía comprender su angustia, ese era Alexei. Cuando su amigo abrió la puerta, Kovalyov apenas pudo saludar antes de comenzar a hablar. Alexei, tengo que hablar contigo. Es algo terrible. Mi nariz ha desaparecido, y no sé qué hacer. Es como si el mundo entero estuviera en contra de mí. Todo ha cambiado. Nadie entiende lo que me está pasando. Mi vida ha dejado de tener sentido sin mi nariz. Alexei, aunque sorprendido por la frenesí de Kovalyov, intentó calmarlo. Lo invitó a pasar y le ofreció asiento. Vamos, Kovalyov. Tranquilízate. Sé que debe ser algo extraño para ti, pero quizá hay una explicación más sencilla. ¿Seguro que no lo has visto en alguna parte? Tal vez olvidaste dónde la dejaste. Después de todo, a veces, las cosas parecen desaparecer sin razón aparente. La mente puede jugar trucos. Kovalyov negó con la cabeza. No es así. No la he dejado en ningún lado. Ha desaparecido por completo, y lo peor es que la lleva otro hombre. Vi a alguien con mi nariz en el rostro, como si nada. Un hombre que camina por la ciudad con mi nariz. Mi nariz. ¿Acaso no me crees? Alexei lo miró con cierta incomodidad. La situación era tan absurda que le costaba creer lo que estaba escuchando, pero el desconcierto de Kovalyov era tan sincero que no pudo rechazarlo por completo. Lo que estás diciendo suena inusual, Kovalyov, pero no puedo ayudarte si no tienes pruebas. Quizá debas descansar un poco, ir a ver a un médico, alguien que pueda ayudarte a entender lo que está pasando en tu mente.
A veces, el estrés puede causarnos visiones extrañas. Tal vez lo que viste no fue real. Las palabras de Alexei lo hicieron sentir más aislado que nunca. El simple hecho de que su amigo dudara de él lo dejó herido. Kovalyov trató de retener la calma, pero la presión de la situación lo desbordaba. ¿Era posible que lo que había experimentado fuera producto de su imaginación? ¿O había algo más profundo que nadie estaba dispuesto a ver? No es un sueño. Te juro que es real, exclamó Kovalyov, levantándose de su asiento, con el rostro enrojecido de indignación. Mi nariz ha desaparecido, y ahora alguien más la lleva. Eso no es algo que se pueda inventar. Alexei intentó calmarlo nuevamente, pero ya era evidente que la situación no iba a mejorar. Kovalyov comenzó a sentirse más desconectado de la realidad. La sensación de que todo lo que conocía se desmoronaba le pesaba sobre los hombros como una losa. Decidió salir de la casa de Alexei, sin siquiera despedirse adecuadamente. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, la ciudad a su alrededor le parecía más alienante que nunca. La gente que caminaba por las calles de San Petersburgo seguía su curso como si nada hubiera cambiado, como si nada fuera extraño. Pero Kovalyov sabía que el mundo había cambiado para él, y no podía soportar la idea de ser el único que veía la verdad. Cada rostro que cruzaba su camino parecía un recordatorio de que algo tan fundamental como su nariz había sido arrancado de él, sin explicación. Ya en su casa, Kovalyov se miró nuevamente en el espejo. La imagen que le devolvía el cristal le parecía extraña, incompleta. Un hombre sin su nariz no podía ser el mismo. La realidad, tal como la conocía, había quedado fragmentada. ¿Quién era él ahora? ¿Qué había perdido realmente al perder esa parte tan esencial de su ser? La mente de Kovalyov se llenó de preguntas sin respuesta, mientras su desesperación crecía con cada minuto que pasaba. La vida, tal como la conocía, ya no existía. En este quinto capítulo, Kovalyov continúa su lucha por comprender lo que le está sucediendo. La incomprensión de los demás, incluso de su amigo más cercano, lo lleva a sentirse más aislado y desesperado. La pérdida de su nariz no es solo un hecho físico, sino una crisis existencial que lo lleva a cuestionar su identidad y su lugar en el mundo. A medida que avanza, la realidad parece desmoronarse a su alrededor, y Kovalyov se enfrenta a una creciente sensación de alienación. Capítulo 6. El extraño encuentro con el hombre de la nariz. El día siguiente amaneció con un clima gris y pesado, como si el cielo mismo compartiera la desolación que Kovalyov sentía en su corazón. El peso de la incertidumbre y la incomodidad lo agobiaban. Decidió que debía continuar con su investigación. No podía rendirse, no podía vivir con esta extraña anomalía. No importaba lo que pensaran los demás, ni los médicos, ni su amigo Alexei, ni los oficiales de policía. La verdad, para él, era más clara que nunca. La nariz que le había sido arrebatada estaba ahora en posesión de otro hombre. Y no descansarían hasta que la recuperara. Ese día, Kovalyov salió temprano en la mañana. Su decisión estaba tomada. Pensó que tal vez si iba al lugar donde había visto a ese hombre con su nariz, podría obtener alguna pista que lo guiara hacia una solución. Con determinación, comenzó a caminar por las calles de San Petersburgo. La ciudad, en su usual bullicio, parecía ajena al tormento interno de Kovalyov, pero para él, el ruido de los tranvías, el ajetreo de los peatones y los vendedores ambulantes solo aumentaban la sensación de desconcierto. Mientras avanzaba por la avenida Nevsky, se detuvo un momento al ver un grupo de personas reunidas alrededor de algo. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Entre los murmullos de la multitud, pudo distinguir a un hombre alto, vestido con un uniforme militar elegante, que caminaba entre las personas con total confianza. El rostro de este hombre, con una expresión casi altiva, fue lo que hizo que el corazón de Kovalyov se detuviera por un momento. La nariz de ese hombre era la suya. Era imposible. Pero ahí estaba, en pleno rostro del desconocido, esa nariz que había sido suya, su nariz, que había desaparecido sin dejar rastro. Kovalyov no pudo evitar un grito ahogado. Todos lo miraron con sorpresa, y él, atónito, dio un paso atrás, incapaz de comprender lo que sus ojos le mostraban. La ansiedad le inundó el cuerpo, y una sensación de mareo lo sobrecogió. El hombre de la nariz, ajeno a la perturbación que su mera presencia había causado, continuaba su camino entre la multitud, sin notarse ni una pizca de incomodidad, como si llevar esa nariz no fuera nada fuera de lo común. Kovalyov,
sintiendo una oleada de confusión y cólera, comenzó a seguir al extraño. El desconocido parecía moverse por la ciudad con un aire de arrogancia, ignorando a los transeúntes que lo observaban con una mezcla de admiración y respeto. El hombre caminaba sin apresurarse, pero su porte firme y elegante lo hacía destacar en medio del bullicio. Kovalyov no podía apartar la vista de la figura que había robado lo que le pertenecía. El deseo de confrontarlo era intenso, pero al mismo tiempo, la situación parecía tan absurda que no sabía ni cómo iniciar la conversación. ¿Cómo le explicaría a este hombre que él, Kovalyov, era el legítimo propietario de esa nariz? ¿Cómo justificar una demanda tan extravagante? Finalmente, el hombre se detuvo frente a un elegante edificio, una tienda de alta gama, y entró con un paso seguro. Kovalyov, aún perplejo y con el corazón acelerado, lo siguió, como si una fuerza inexplicable lo guiara. No sabía si debía sentirse furioso o simplemente abrumado por la extraña coincidencia. Al menos ahora, sabía que ese hombre tenía su nariz. Dentro de la tienda, el extraño comenzó a hablar con el dependiente con voz autoritaria, sin preocuparse por la mirada curiosa de Kovalyov. Kovalyov observaba desde la puerta, esperando el momento adecuado para abordar al hombre, pero la vergüenza y el desconcierto lo mantenían inmóvil, como si fuera un espectador más en una obra de teatro absurda. Finalmente, el hombre terminó su compra y salió de la tienda. Kovalyov, decidido a actuar, se acercó a él, tratando de contener su angustia. «Disculpe», dijo Kovalyov, con voz temblorosa. El hombre lo miró con sorpresa, pero no mostró ni un atisbo de reconocimiento. Esa nariz es mía. ¿Cómo ha llegado a su rostro? El desconocido lo miró por un momento, evaluando la situación con calma. Luego, esbozó una ligera sonrisa y respondió con tono burlón. «¿Qué está diciendo, amigo? Mi nariz es completamente mía. Nunca he conocido a nadie que se queje de la nariz que tiene. No entiendo su inquietud». Kovalyov, sintiendo la frustración de que nadie comprendiera la gravedad de lo que le estaba sucediendo, apretó los dientes. En su mente, la única conclusión era que el hombre estaba jugando con él, o quizás simplemente no comprendía la situación. La arrogancia con la que el desconocido hablaba lo enfurecía aún más. «Eso no es posible. Esa nariz era mía», gritó Kovalyov, sin importarle que algunas personas comenzaran a mirarlos. La escena estaba empezando a llamar la atención, y él se sentía más impotente con cada segundo que pasaba. El hombre lo miró con desdén y dijo, sin inmutarse: «Si insiste tanto, debería ir a la policía. Quizá allí puedan darle una respuesta que le calme la mente. Pero le advierto, amigo, que ni yo ni mi nariz tenemos nada que ver con sus problemas». Kovalyov, completamente derrotado, miró al extraño, que ya se alejaba. Sintió como sus fuerzas se desmoronaban, como si una parte de su ser se desintegrara. Nadie le creía, ni siquiera este hombre que llevaba su nariz. Y lo peor de todo era que, a pesar de tener la evidencia ante él, no podía hacer nada al respecto. No tenía forma de demostrar que lo que decía era verdad. La absurda situación de la que era víctima ya se había convertido en algo más que una simple cuestión física. Era una crisis que lo había dejado aislado en un mundo que no entendía ni respetaba sus derechos. Al final, Kovalyov se quedó allí, en medio de la calle, mirando cómo el hombre con su nariz desaparecía entre la multitud. Algo en su interior se rompió en ese momento. La ciudad seguía su curso, ajena a su sufrimiento, y él no sabía cómo recuperar lo que había perdido. La búsqueda de su nariz había terminado en un fracaso total, y la sensación de impotencia se apoderó de él como nunca antes. Kovalyov regresó a su apartamento, con los hombros caídos y la mente nublada. Nadie entendía lo que le estaba pasando. La nariz ya no solo era un órgano perdido, sino un símbolo de su desconexión con el mundo, un recordatorio de lo que ya no podía recuperar. Este sexto capítulo expone el punto culminante de la angustia de Kovalyov, quien finalmente se encuentra cara a cara con el hombre que lleva su nariz. La situación surrealista sigue creciendo, alimentada por la indiferencia de los demás y la incomprensión total de su tragedia personal. Kovalyov se enfrenta a la frustración y la impotencia, atrapado en una realidad que parece no tener explicación. Capítulo 7. La desesperación de un hombre roto. Kovalyov, profundamente abatido, regresó a su hogar, su mente llena de pensamientos dispersos que se entrelazaban con cada paso que daba. El bullicio de la ciudad, tan normal para los habitantes de San Petersburgo,
Se sentía ahora como una alienación constante para él. La gente pasaba sin mirarlo, como si él fuera invisible, como si nunca hubiera existido una versión del mismo con una nariz completa. Y lo peor de todo era que, por primera vez en su vida, sentía que se estaba convirtiendo en una sombra de lo que había sido. Al llegar a su apartamento, cerró la puerta con fuerza, como si pudiera sellar todo lo que había fuera de él. En el silencio de su casa, la desesperación lo invadió aún más. Se quitó el sombrero, pero antes de soltarlo, quedó mirando fijamente su reflejo en el espejo. Allí estaba él, sin nariz. Un hombre que ya no sabía quién era, ni cómo encajar en el mundo. Parecía que todo lo que le quedaba era una vaga ilusión de su vida pasada. Kovalyov se sentó en su silla, mirando las paredes de su pequeño apartamento. Su mente volvía una y otra vez al hombre con la nariz en su rostro, al que había visto por la ciudad, tan indiferente a su sufrimiento. El recuerdo de la cara del extraño lo atormentaba. Esa nariz tan familiar, tan suya, la llevaba con una arrogancia que lo enfurecía. Nadie le creyó. Ni su amigo Alexei, ni las autoridades. Nadie comprendía la magnitud de lo que había perdido. Estaba completamente solo en su angustia. ¿Por qué me está pasando esto?, murmuró para sí mismo, con los ojos vacíos, mirando al vacío. ¿Qué he hecho para merecer esto? La desesperación lo invadió como una ola. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? La única solución que había contemplado, la de hablar con las autoridades, parecía cada vez más absurda. Nadie podía entender lo que él experimentaba. Sus pensamientos se desordenaban, como una maraña imposible de deshacer. Los recuerdos del pasado, aquellos momentos en los que su nariz estaba intacta, lo perseguían como un sueño lejano. Ahora todo estaba distorsionado, como si se hubiera hundido en un mar de incertidumbre. De repente, la idea de la policía lo asaltó. ¿Y si de alguna manera lograba convencer a un agente, a un funcionario de la justicia, de que la nariz le pertenecía? Pero tan pronto como pensó en eso, se dio cuenta de lo ridículo que sería. Si en la tienda, donde estaba claro que el hombre la llevaba puesta, nadie le creyó, ¿qué podía esperar de los oficiales? Kovalyov se levantó y comenzó a caminar por la habitación. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba hacer algo. Un pensamiento, aunque sin esperanza, cruzó su mente. Tal vez la nariz volvería por sí sola, como por arte de magia. Quizá, de alguna manera, todo lo que estaba ocurriendo era solo una especie de error temporal. Pero ¿cómo podía convencerse de algo tan ilógico? La realidad, tan inquebrantable, lo golpeaba con cada segundo que pasaba. Esa noche, Kovalyov se acostó sin poder dormir. Los minutos pasaban lentamente, al igual que las horas, mientras la angustia lo mantenía despierto. Cada intento de cerrar los ojos y descansar solo le traía más frustración. La figura del hombre con su nariz lo acosaba, y la desolación se adueñaba de su mente. No podía dejar de pensar en lo que había perdido. Sentía como si hubiera sido despojado de su esencia misma. La nariz era mucho más que un simple órgano. Era parte de su identidad. Al perderla, Kovalyov no solo había perdido una parte de su cuerpo, sino también una parte de su ser. El insomnio lo consumía. A veces, cuando lograba cerrar los ojos, soñaba que veía su nariz en el rostro de alguien más, y despertaba con un sobresalto, sintiendo la punzada de la angustia. Otros momentos, cuando estaba despierto, la sensación de vacío lo golpeaba con fuerza. Su rostro reflejaba esa nada, esa grieta en su existencia. ¿Por qué él? ¿Por qué nadie podía ayudarlo? Se sentía atrapado en una pesadilla sin salida. Al amanecer, Kovalyov decidió que no podía esperar más. Tenía que ir a ver a un experto, tal vez un médico especializado en lo que él pensaba era un trastorno extraño. Pero aún así, algo dentro de él le decía que la solución no estaba en los médicos, sino en algún tipo de resolución sobrenatural, como si algo o alguien lo estuviera despojando de la esencia misma de lo que lo hacía humano. ¿Pero qué sentido tenía? ¿Acaso su destino era ser humillado de esta manera? ¿Ser un hombre sin nariz y sin identidad? La desesperación aumentaba en su pecho. Mientras salía de su apartamento y comenzaba a caminar hacia el consultorio de un médico especializado en trastornos psicosomáticos, la ciudad seguía en su constante agitación. San Petersburgo no se detenía ante nada, ni siquiera ante las tragedias personales de sus ciudadanos. La vida continuaba, indiferente al sufrimiento de los demás.
Las multitudes que cruzaban la calle, los tranvías que pasaban, las tiendas que abrían sus puertas. Todo parecía estar ajeno al drama interno que Kovalyov atravesaba. Él era solo una figura más en el paisaje de la ciudad, una sombra sin rostro, sin forma. De repente, mientras caminaba, vio un cartel en la esquina de una tienda. Era un anuncio en el que se ofrecía una solución milagrosa para los problemas físicos y mentales. Kovalyov se detuvo frente al cartel, sintiendo un leve resplandor de esperanza. Tal vez, pensó, allí podría encontrar alguna respuesta. Quizá existiera alguien que pudiera ayudarlo, algún ser fuera del sistema médico convencional que pudiera comprender lo que le ocurría. Sin pensarlo dos veces, Kovalyov decidió entrar en la tienda. Dentro, el aire era pesado, como si algo místico flotara en el ambiente. Un hombre mayor, con ojos profundamente sabios, lo observó en silencio. Kovalyov comenzó a contar su historia, describiendo lo que le había sucedido, cómo su nariz había desaparecido y cómo un extraño la llevaba consigo. El hombre lo escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando terminó, levantó la mano. «No te preocupes», dijo con calma. A veces, las personas pierden cosas que son esenciales para ellas. Pero también es cierto que a veces las cosas vuelven por sí solas. Kovalyov lo miró, incrédulo. «Entonces», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Hay esperanza para mí?» El hombre viejo lo miró fijamente y dijo. «Solo el tiempo lo dirá, pero no te desesperes. La vida tiene una manera de devolver lo que es suyo». En este 7º capítulo, la desesperación de Kovalyov llega a su punto máximo. La ciudad sigue indiferente a su sufrimiento, y el aislamiento se intensifica. Kovalyov busca respuestas en la medicina, pero pronto se enfrenta a la incertidumbre y la falta de comprensión. La esperanza parece estar a su alcance, pero es frágil y ambigua. Al final del capítulo, se introduce un elemento misterioso, con la figura del hombre mayor que sugiere una posible solución, aunque aún no está claro qué ocurrirá. La incertidumbre y la desesperación siguen siendo los motores de la narrativa. Capítulo 8. La intervención de lo sobrenatural. Kovalyov, al escuchar las palabras del hombre sabio, sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. Aunque el misterio del hombre mayor en la tienda había capturado su atención, no podía dejar de preguntarse si realmente había algo de verdad en lo que le estaba diciendo. ¿Era posible que la solución a su tragedia fuera tan sencilla como esperar el retorno de su nariz por sí sola? ¿De verdad la vida tenía una manera de devolver lo que le pertenecía? A pesar de sus dudas, Kovalyov decidió seguir el consejo del hombre y esperar, aunque con gran inquietud. Durante los siguientes días, la ciudad continuó su marcha inquebrantable, mientras él, por su parte, trataba de sobrellevar la absurda realidad que vivía. Se dedicó a vagar por las calles, buscando alguna señal, algo que le indicara que su nariz regresaría. De vez en cuando, echaba un vistazo a su rostro en los espejos y, como siempre, la sensación de vacío lo invadía, como una cicatriz invisible que nunca desaparecería. El hecho de que su rostro estuviera incompleto le otorgaba una sensación extraña de alienación. A menudo, se veía a sí mismo como un extraño en su propio cuerpo, como si fuera un hombre disfrazado de Kovalyov, pero sin serlo realmente. La gente que pasaba a su lado no parecía percatarse de la falta de la nariz. La indiferencia ajena lo molestaba. En su mente, él era un hombre desterrado de la normalidad, una especie de anormalidad ambulante. Y sin embargo, el resto del mundo seguía como si nada hubiera cambiado. Un día, mientras paseaba sin rumbo fijo, Kovalyov sintió una leve presión en el aire, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Miró hacia los cielos grises de San Petersburgo, esperando algún tipo de revelación. En ese momento, algo extraño ocurrió. Vio a un hombre que se acercaba rápidamente hacia él, con un rostro familiar. El corazón de Kovalyov dio un vuelco. Era el hombre con su nariz. Sin pensarlo, se apresuró a acercarse al extraño, con la esperanza de que finalmente llegara el momento de recuperar lo que le pertenecía. El hombre, al notar la aproximación de Kovalyov, lo miró con una expresión impasible, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, antes de que Kovalyov pudiera hablar, el desconocido levantó la mano y le dijo, con una voz fría y monótona: «No es momento de hablar ahora. La nariz regresará, pero no de la manera que esperas». Kovalyov, atónito, retrocedió un paso. ¿Qué significaba esto? ¿La nariz regresaría? ¿Cuándo?
¿Cómo? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre con su nariz se desvaneció en la multitud, como si nunca hubiera estado allí. Kovalyov se quedó allí, parado en medio de la calle, sin saber si había experimentado una ilusión o si lo que había sucedido era real. Su mente estaba hecha un caos. Había algo extraño y sobrenatural en lo que acababa de vivir, algo que lo dejaba en un estado de confusión total. Decidió regresar a su apartamento, pero la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir lo mantenía en vilo. Esa noche, Kovalyov no pudo dormir. La extraña aparición del hombre y las palabras que le había dicho lo perseguían. Las horas pasaban lentamente, y mientras daba vueltas en su cama, pensaba en lo que había sucedido. Tal vez la clave para recuperar su nariz estaba en el hombre que había visto. Tal vez él sabía más de lo que había dejado entrever. Pero, por otro lado, no podía dejar de preguntarse si lo que había vivido no era más que una alucinación provocada por su mente atormentada. Al amanecer, Kovalyov se levantó con una resolución renovada. Decidió que tenía que averiguar más. No podía esperar más tiempo. Tenía que encontrar al hombre que había visto, y de alguna manera, obtener las respuestas que tanto necesitaba. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar lo que había perdido. Se vistió rápidamente y salió de su apartamento, decidido a encontrar al desconocido. La ciudad estaba más tranquila que de costumbre, y la luz del sol se filtraba entre las nubes grises, como un débil resplandor de esperanza. Kovalyov caminó por las calles con paso firme, buscando al hombre con la nariz, pero, por más que se adentraba en el bullicio de la ciudad, no lograba encontrar ninguna pista de su paradero. Parecía que se había desvanecido como una aparición, como si nunca hubiera existido en primer lugar. Sin embargo, mientras caminaba, algo en su interior le decía que no debía rendirse. La sensación de que todo lo que había experimentado, aunque extraño, era parte de un proceso misterioso, lo mantenía en movimiento. Algo más grande que le estaba ocurriendo, algo que estaba fuera de su comprensión, pero que de alguna manera se sentía inevitable. De pronto, al doblar una esquina, Kovalyov vio algo que lo hizo detenerse en seco. En una de las plazas cercanas, se encontraba una pequeña tienda de antigüedades, cuyo letrero era casi invisible debido a la falta de luz. En la ventana, entre objetos polvorientos, pudo ver algo que le llamó la atención: una pequeña nariz, perfectamente esculpida en madera. Sin pensarlo, se acercó y entró a la tienda. Un hombre de aspecto enigmático, con una larga barba gris, lo observó en silencio cuando entró. Kovalyov, sintiendo que de alguna manera estaba destinado a estar allí, señaló el objeto en la vitrina. ¿Esa nariz?, preguntó Kovalyov, sin poder evitar el estremecimiento que sentía al verla. ¿De dónde viene? El hombre con la barba lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando algo. Finalmente, habló con voz grave. Esa nariz es parte de una colección especial. No es una simple nariz. Tiene una historia que muy pocos conocen. Y ahora, parece que ha llegado el momento de que la historia continúe. Kovalyov, sin comprender por completo, miró al hombre con asombro. ¿Historia?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué significa eso? ¿Esta nariz tiene algo que ver con la mía? El hombre se acercó lentamente y, sin responder de inmediato, le dijo: a veces, lo que se pierde tiene una razón para ser perdido. Y lo que se pierde, tarde o temprano, regresa, pero no siempre en la forma que uno espera. Con estas palabras, el hombre le sonrió levemente, dejando a Kovalyov aún más confundido y desesperado por entender la conexión entre la nariz en la tienda y la suya propia. Este capítulo intensifica el misterio y la surrealidad de la historia. Kovalyov sigue atrapado en un mundo que parece desbordarse de lo inexplicable, enfrentándose a fenómenos extraños y encuentros enigmáticos que lo empujan a la desesperación, pero también lo mantienen con un atisbo de esperanza de que su nariz podría regresar, aunque no de la forma que él espera. La introducción de un objeto peculiar, como la nariz en la tienda de antigüedades, añade un nuevo nivel de intriga a la narrativa, sugiriendo que la historia de Kovalyov y su nariz podría estar conectada con algo mucho más grande de lo que él ha imaginado. Capítulo 9. La verdad oculta y la revelación final. Kovalyov, atónito por las palabras del hombre de la tienda, se retiró lentamente, sin poder dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. La idea de que su nariz pudiera estar conectada a una historia más grande, más allá de lo que él podía entender, lo llenaba de confusión. Mientras se alejaba de la tienda,
Una parte de él comenzaba a dudar de todo lo que había creído hasta ahora. ¿Estaba realmente perdiendo la cordura o había algo más en todo esto que su mente aún no era capaz de comprender? A lo largo de los días siguientes, Kovalyov intentó continuar con su vida, pero la falta de su nariz seguía siendo una sombra omnipresente que lo acosaba en cada momento. No podía concentrarse en nada, ni en su trabajo ni en las interacciones con los demás. A cada paso que daba, sentía que algo lo miraba con desprecio, como si su existencia hubiera sido reducida a algo ridículo y sin sentido. Sin embargo, algo en su interior seguía empujándolo a descubrir la verdad detrás de su desaparición. Había una fuerza misteriosa que lo mantenía en movimiento, como si el destino mismo estuviera interviniendo en su vida, forzándolo a desvelar un enigma mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. Esa tarde, Kovalyov decidió regresar a la tienda de antigüedades, impulsado por la sensación de que algo le había sido revelado, aunque no comprendiera del todo qué era. Al entrar, el hombre con la barba lo observó en silencio, como si ya supiera que Kovalyov volvería. «Has regresado», dijo el hombre, con una leve sonrisa en el rostro. «Pensé que lo harías». Kovalyov, con el corazón acelerado, se acercó al mostrador donde la nariz de madera estaba exhibida. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, con una voz quebrada. «¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo recuperar mi nariz? ¿Qué está pasando?». El hombre con la barba lo miró fijamente, como si estuviera evaluando si Kovalyov estaba listo para escuchar lo que venía a continuación. Finalmente, dijo: «Todo lo que has experimentado hasta ahora tiene un propósito. Pero no es un propósito que puedas comprender a simple vista. Lo que te ha sucedido no es solo una pérdida física, sino una lección que debes aprender. Tu nariz, Kovalyov, no es solo una parte de ti. Es un símbolo, un recordatorio de lo que eres y de lo que aún debes descubrir». Kovalyov, completamente desconcertado, frunció el ceño. «¿Un símbolo? ¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, con incredulidad en su voz. El hombre suspiró y se recostó en su silla, mirándolo con una calma serena. «Tu nariz ha desaparecido porque es el momento de que enfrentes una verdad que siempre has ignorado. Has vivido tu vida buscando reconocimiento, respeto y estatus. Has construido tu identidad sobre apariencias y opiniones ajenas. Pero la verdad, Kovalyov, es que tu identidad no reside en tu apariencia. No es la nariz lo que te define. Es tu ser interior, lo que haces con tu vida, cómo tratas a los demás, lo que eres en tu esencia más profunda». Kovalyov escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de frustración y desconcierto. No podía entender cómo algo tan absurdo como la desaparición de su nariz pudiera estar relacionado con lecciones tan profundas sobre su vida y su carácter. «No entiendo», dijo Kovalyov, con una voz baja. «Si todo esto tiene algún propósito, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me duele tanto?». El hombre con la barba asintió lentamente, como si hubiera anticipado esa pregunta. «La pérdida de tu nariz es solo un catalizador, Kovalyov. La verdadera lección está en cómo te has sentido durante todo este tiempo. El vacío que sientes no es solo por la pérdida física, sino por la desconexión entre lo que eres en tu interior y lo que has creído que eres. Necesitas aceptar que tu valor no está en lo que ves en el espejo, ni en las opiniones de los demás. Es un proceso difícil, pero es el único camino hacia la verdadera comprensión de uno mismo». Kovalyov se quedó en silencio, intentando digerir todo lo que el hombre había dicho. La revelación lo golpeó como un torrente. Todo lo que había considerado importante en su vida, su estatus social, la imagen que proyectaba a los demás, se desmoronaba ante sus ojos. Pero a la vez, una parte de él quería rechazar lo que el hombre decía. Había vivido toda su vida persiguiendo una imagen de sí mismo que ahora parecía vacía, una fachada que no le ofrecía ninguna satisfacción genuina. La noción de que su valor no dependía de su apariencia física era algo que nunca había considerado. «Entonces, ¿cómo recupero mi nariz?», preguntó Kovalyov, con la voz temblorosa. El hombre lo miró por un largo momento, y luego, con una leve sonrisa, le dijo: «La nariz regresará cuando estés listo para aceptarte tal como eres. Cuando entiendas que no la necesitas para ser completo. Solo entonces, cuando hayas llegado a ese entendimiento profundo, podrás reclamar lo que has perdido. No antes». Kovalyov permaneció en silencio, asimilando las palabras del hombre. La idea de que su nariz solo regresaría cuando él se aceptara a sí mismo era un concepto extraño y desafiante.
Pero algo en su interior le decía que había una verdad profunda en esas palabras. De alguna manera, lo que había perdido no era solo una parte de su cuerpo, sino una parte de su alma. La búsqueda de su nariz había sido también una búsqueda de sí mismo. Con el tiempo, Kovalyov comenzó a hacer cambios en su vida. Empezó a reflexionar sobre sus acciones, sobre su relación con los demás y sobre cómo había vivido hasta ahora. Poco a poco, las pequeñas cosas comenzaron a tener más sentido. Se dio cuenta de que su vida no podía seguir siendo una búsqueda constante de reconocimiento y aprobación externa. Necesitaba aprender a valorarse a sí mismo, a encontrar su verdadera identidad, más allá de las apariencias. Días después, mientras caminaba por la ciudad, Kovalyov se detuvo frente a un espejo, como lo había hecho tantas veces. Esta vez, sin embargo, miró más allá de su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no veía la falta de su nariz como una tragedia, sino como una oportunidad para cambiar. Y justo en ese momento, un leve cosquilleo recorrió su rostro. Cuando se tocó, sintió una presencia familiar. Su nariz había regresado. Kovalyov sonrió, no por la alegría de haber recuperado su nariz, sino por la comprensión que finalmente había alcanzado. Su viaje no había sido solo físico, había sido una transformación interna. La nariz era solo el símbolo de su propio renacimiento. Este capítulo culmina la historia de Kovalyov con una revelación profunda. Su nariz no solo había desaparecido como una anomalía física, sino como un catalizador para su crecimiento personal. La conexión entre la apariencia y el valor interno se convierte en el tema central de este capítulo, y Kovalyov comienza a aceptar su identidad más allá de las superficialidades. La pérdida y posterior recuperación de su nariz se convierte en una metáfora de su proceso de autoaceptación y cambio interior. Capítulo 10. El regreso de la normalidad. El regreso de su nariz no fue un simple suceso físico para Kovalyov. Al mirarse en el espejo, vio más que un rostro completo, vio una nueva perspectiva de sí mismo. Durante días, había sido prisionero de su angustia y de la preocupación por su apariencia, buscando en su rostro incompleto una confirmación de su valor. Ahora, aunque había recuperado lo que había perdido, algo había cambiado dentro de él. Kovalyov comenzó a darse cuenta de que la verdadera transformación no era el simple retorno de su nariz, sino la manera en que comenzaba a percibir la vida, a las personas y, sobre todo, a sí mismo. Al principio, el hecho de haber recuperado su nariz le dio un sentimiento efímero de triunfo, como si hubiera vencido a un enemigo invisible. Sin embargo, a medida que los días pasaban, ese sentimiento se desvaneció, y una sensación de vacío comenzó a ocupar el espacio que la victoria había dejado. Kovalyov se dio cuenta de que, a pesar de recuperar la parte física que tanto había anhelado, aún se encontraba atrapado en la misma rutina, en los mismos dilemas existenciales que antes lo atormentaban. El regreso de la nariz fue celebrado en su entorno más cercano. La gente, aunque no tan sorprendida como él esperaba, comenzó a tratarlo nuevamente con respeto. Al fin y al cabo, una nariz era un símbolo más de la normalidad, de la pertenencia a la sociedad. La gente dejaba de mirarlo con extrañeza, y él volvía a ser, en apariencia, el hombre de siempre. Sin embargo, la sensación de alivio que esperaba encontrar en la recuperación de su nariz era efímera. El temor de ser juzgado por su apariencia había desaparecido, pero el vacío que sentía por dentro no se llenaba solo con la restauración de su imagen. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Kovalyov se dio cuenta de algo curioso. Al mirarse en los escaparates de las tiendas, no sentía esa mezcla de ansiedad y desesperación que lo había invadido antes. En lugar de observar su rostro con miedo, se permitió ver su reflejo con una nueva perspectiva. En lugar de ser solo la nariz lo que definiera su existencia, comenzó a entender que era algo más complejo. A pesar de tener su rostro completo de nuevo, sentía que la imagen que proyectaba ya no le era suficiente. Había pasado por una experiencia que lo había cambiado, una experiencia que lo había llevado a un lugar de introspección y reflexión, y aunque había recuperado lo físico, el daño más profundo estaba en lo emocional. Por más que lo intentara, Kovalyov no podía regresar a la vida que había llevado antes. No podía seguir viviendo como si la preocupación por las apariencias y la aceptación social fuera todo lo que importara. La transformación que había vivido no solo se limitaba a la pérdida y el regreso de su nariz. Se trataba de algo más profundo, de un descubrimiento que lo había sacado de su zona de confort y lo había colocado frente a un espejo que reflejaba mucho más que su rostro.
reflejaba las sombras de su alma, las inseguridades y las vacilaciones que había tenido que enfrentar. Pasaron los días, y Kovalyov intentó retomar su rutina, pero algo seguía faltando. Se encontraba visitando a amigos, participando en conversaciones triviales, pero su mente ya no podía concentrarse en los mismos temas. El trabajo, las formalidades sociales, todo parecía ser una ilusión vacía. Comenzó a buscar nuevas maneras de llenar ese vacío interno. Decidió leer más, reflexionar más, aunque no sabía por dónde empezar. De alguna manera, lo que había ocurrido en su vida había sido una sacudida tan profunda que todo lo que conocía hasta ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. Un día, decidió visitar nuevamente a su colega, el funcionario de alto rango, con la esperanza de que la vida de la burocracia pudiera ofrecerle alguna respuesta a su desconcierto. Al llegar a la oficina de su colega, fue recibido con una amabilidad que no se había sentido desde su regreso a la normalidad. El hombre, al notar la sonrisa en el rostro de Kovalyov, comentó sobre lo bien que se veía, pero Kovalyov apenas prestó atención a esos elogios. En su interior, sabía que esos cumplidos no cambiaban lo que sentía realmente. La conversación giró rápidamente hacia el trabajo y las obligaciones cotidianas. Kovalyov, sin embargo, interrumpió en un momento y, con una expresión seria, preguntó: ¿Alguna vez has sentido que todo lo que haces tiene poco sentido? Quiero decir, que aunque hagas todo lo que la sociedad espera de ti, en algún momento te das cuenta de que hay algo más profundo que falta. Su colega lo miró un tanto desconcertado, y tras un breve silencio, le respondió: No suelo pensar mucho en esas cosas, Kovalyov. Mi vida es muy simple: cumplir con mis deberes y seguir adelante. ¿Qué sentido tiene preocuparse más allá de lo que se nos exige? Kovalyov se sintió aún más confundido. La conversación le dejó claro que, aunque su vida había sido dedicada a las apariencias y al cumplimiento de las expectativas ajenas, había algo que no podía llenar simplemente con el regreso de su nariz o con el reconocimiento social. Al salir de la oficina de su colega, Kovalyov reflexionó sobre lo que acababa de experimentar. Sentía que se encontraba en un punto de su vida en el que ya no podía ignorar las cuestiones más profundas, esas que habían estado siempre en su mente pero que había evitado enfrentar. La recuperación de su nariz había sido solo el primer paso. Ahora debía enfrentarse a lo que realmente significaba ser Kovalyov, más allá de su apariencia física y las expectativas sociales. La verdadera transformación, pensó, era la que debía ocurrir dentro de él. Con el tiempo, Kovalyov comenzó a entender que la búsqueda de su nariz no había sido solo una lucha externa. En realidad, había sido un reflejo de su lucha interna, de la lucha por encontrar su verdadera identidad y propósito. Ya no se trataba solo de encajar en una sociedad superficial. El reto ahora era comprender su ser más profundo, ese que no se ve en el espejo, pero que es el verdadero motor de sus decisiones, sus relaciones y sus acciones. A lo largo de los días, Kovalyov se fue dando cuenta de que la vida no se trata de recuperar lo perdido, sino de aprender a vivir con lo que uno tiene y de encontrar significado en lo que realmente importa. Recuperar su nariz había sido solo un paso más en su evolución, pero la verdadera clave estaba en lo que él decidiera hacer con ese conocimiento. Este capítulo muestra cómo Kovalyov, tras recuperar su nariz, se enfrenta a una nueva realidad, la de haber pasado por una experiencia profunda que lo ha cambiado de maneras que no puede ignorar. Aunque la normalidad ha vuelto en términos físicos, él ya no puede regresar a su vida superficial y vacía. Este capítulo reflexiona sobre la importancia de la introspección y la búsqueda de un propósito más allá de las apariencias y las expectativas ajenas. Capítulo 11. La ilusión de la normalidad. Kovalyov había comenzado a aceptar que su vida no podía ser la misma que antes de la desaparición de su nariz. Aunque se encontraba nuevamente en la posición social que había tenido antes de aquel incidente surrealista, algo dentro de él había cambiado irremediablemente. La tranquilidad superficial que experimentaba, al regresar a su lugar en la sociedad, pronto se mostró como una farsa. Al principio, Kovalyov trató de regresar a su rutina diaria. Se presentó en su oficina, como siempre, y saludó a sus colegas con una sonrisa forzada. No obstante, al mirar las caras de aquellos que lo rodeaban, notaba una distancia fría en sus miradas. La gente no lo veía como antes, ni con el mismo respeto ni con la misma admiración. Aunque su nariz estaba de nuevo en su rostro, el cambio que había experimentado en su interior se reflejaba en las interacciones más simples. Una tarde,
Durante una reunión rutinaria en la que participaba como uno de los funcionarios más relevantes de su sector, Kovalyov observó cómo sus compañeros de trabajo lo trataban con una cordialidad distante. Nadie parecía hablarle con la familiaridad de antes. Habían vuelto a darle el lugar que ocupaba, sí, pero sin ese mismo entusiasmo ni esa camaradería que él recordaba con tanto cariño. No era solo la pérdida de su nariz lo que lo había cambiado. Había algo en su esencia que, al igual que la nariz, no podía ser restaurado solo con una simple acción física. Kovalyov se sentó en su escritorio, como si estuviera siguiendo una rutina, pero su mente no estaba allí. Pensaba en lo que el hombre de la tienda de antigüedades le había dicho sobre la importancia de encontrarse a uno mismo. El regreso de su nariz, aunque había sido un alivio momentáneo, no había llenado el vacío que sentía. Cada vez que se miraba en el espejo, veía a un hombre que no sabía quién era realmente. Su identidad, que durante tanto tiempo había estado cimentada en su apariencia y en el juicio de los demás, parecía desmoronarse. Después de un par de días de reflexión, Kovalyov decidió que debía hacer algo para recuperar la confianza en sí mismo. Si su nariz ya había regresado y la sociedad lo aceptaba nuevamente, entonces, quizás, debía concentrarse en recuperar lo que había perdido en su interior. Sin embargo, la solución no era tan fácil. En su búsqueda de algo más, se vio atrapado en una maraña de pensamientos contradictorios. Una mañana, mientras caminaba por la ciudad, Kovalyov se dio cuenta de lo absurdo de la situación en la que se encontraba. La ciudad, con sus ruidosos mercados, sus transeúntes apresurados y la rutina diaria, parecía haberlo absorbido de nuevo, pero él ya no se sentía parte de ese ritmo incesante. La ciudad continuaba su curso sin cambiar, pero él ya no podía regresar a la vida que conocía. Como si fuera un espectador de su propia existencia, Kovalyov se detuvo en medio de la calle y pensó en la idea de la normalidad. ¿Qué era realmente la normalidad? ¿Era el simple acto de encajar nuevamente en un molde social que dictaba cómo debía comportarse, o era algo más profundo, algo que no podía alcanzarse solo con la apariencia? Al llegar a su casa, Kovalyov se tumbó en su cama, cansado de las emociones que lo sacudían sin cesar. Ya no podía aceptar que la normalidad consistiera únicamente en recuperar lo perdido. Su nariz había vuelto, sí, pero había perdido una parte mucho más importante de sí mismo en el proceso. Lo que había aprendido durante estos días de incertidumbre no era solo la lección sobre la importancia de la apariencia, sino también sobre la vacuidad de las preocupaciones superficiales que lo habían gobernado durante tanto tiempo. En su mente, comenzó a emerger la idea de que la normalidad no era más que una ilusión, una máscara que las personas se ponen para seguir las reglas establecidas por la sociedad. Kovalyov había estado tan obsesionado con cómo lo percibían los demás que había olvidado que lo que realmente importaba era cómo se percibía a sí mismo. El valor no estaba en su nariz ni en la aprobación externa, sino en la forma en que él se relacionaba consigo mismo. Con este nuevo pensamiento en mente, Kovalyov decidió que no podía seguir viviendo de acuerdo con las expectativas ajenas. Necesitaba encontrar su propósito y dar un paso hacia una vida más auténtica. Pero, al mismo tiempo, se enfrentaba a un gran dilema. La sociedad continuaba presionando a las personas para que encajaran en ciertos roles, para que se comportaran de una manera correcta, y él no podía simplemente rechazar todo eso sin enfrentar las consecuencias. Ese mismo día, Kovalyov decidió escribir una carta a su amigo más cercano, alguien en quien confiaba y con quien compartía muchas de sus dudas. En la carta, expuso sus pensamientos más profundos sobre la vida, la apariencia y el vacío que sentía. Le explicó cómo, a pesar de haber recuperado lo físico, la falta de conexión consigo mismo lo hacía sentir perdido. El dolor de no saber quién era realmente se había convertido en una carga difícil de soportar. Le pidió a su amigo que le diera su opinión sobre todo esto, con la esperanza de que sus palabras pudieran ofrecerle una perspectiva diferente. El día después de enviar la carta, Kovalyov se sintió más liviano, aunque también con una sensación de vulnerabilidad. Sabía que sus pensamientos eran inusuales y difíciles de comprender para los demás, pero algo dentro de él le decía que debía seguir este camino de autodescubrimiento, incluso si eso significaba enfrentarse a la incomodidad y al aislamiento. Pasaron varios días sin recibir respuesta, lo que solo aumentaba su ansiedad. En su mente, las preguntas seguían surgiendo una tras otra. ¿Realmente estaba listo para enfrentarse a la verdad? ¿Y si lo que había experimentado en su vida no era más que una serie de engaños, construidos sobre un fundamento de superficialidades? Una mañana, al regresar de una caminata,
Kovalyov se encontró con una carta en su puerta. La escritura en el sobre era inconfundible. Era la respuesta de su amigo. Con las manos temblorosas, la abrió y comenzó a leer. La carta de su amigo le ofreció palabras de consuelo, pero también de desafío. Le recordó que la vida no siempre se trata de encontrar respuestas fáciles o rápidas, y que la verdadera normalidad no radica en ajustarse a las expectativas sociales, sino en encontrar un equilibrio interno entre lo que uno es y lo que la vida ofrece. Al leer estas palabras, Kovalyov sintió una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, se sentía comprendido, pero por otro, las respuestas no eran tan claras como esperaba. Sin embargo, algo dentro de él le dijo que ese era el primer paso hacia una comprensión más profunda. Este capítulo muestra la lucha interna de Kovalyov mientras se enfrenta a la normalidad de su vida después de la desaparición y regreso de su nariz. Aunque ha recuperado lo físico, sigue enfrentando la crisis existencial que lo obliga a cuestionar su identidad y su lugar en la sociedad. La carta de su amigo simboliza el comienzo de un camino hacia la reflexión más profunda y la aceptación de que la vida no se puede reducir a simples apariencias. Capítulo 12. La reflexión interna. Después de recibir la carta de su amigo, Kovalyov comenzó a reflexionar profundamente sobre las palabras que había leído. Aunque la respuesta no le ofreció las respuestas definitivas que había esperado, sí despertó algo dentro de él. Se dio cuenta de que su vida no podía seguir basada en una búsqueda incesante de la aceptación de los demás. El concepto de normalidad, con el que había estado obsesionado, empezó a desmoronarse lentamente, dando paso a una nueva perspectiva sobre sí mismo y su existencia. Los días siguientes fueron de reflexión. Kovalyov se retiró a su apartamento, evitando las actividades sociales que tanto lo habían preocupado en el pasado. Salió pocas veces, solo para hacer las compras esenciales, y pasaba sus horas pensando en todo lo que había ocurrido en los últimos tiempos. No solo había perdido su nariz, sino que, más importante aún, había perdido una parte de sí mismo en ese proceso. Había estado tan atrapado en las expectativas externas y en la forma en que los demás lo veían, que nunca se detuvo a cuestionar qué significaba realmente para el ser normal. Ahora, en su soledad, se enfrentaba a esa interrogante que tanto había evadido. Un día, mientras se sentaba junto a la ventana mirando el bullicio de la ciudad, Kovalyov recordó la época en que su vida era más simple. Antes de que todo sucediera, se sentía seguro y en control de su destino, convencido de que su estatus social y su apariencia eran suficientes para garantizarle el respeto de los demás. La desaparición de su nariz y la posterior crisis lo habían sacudido profundamente, y aunque había recobrado lo físico, lo emocional y lo espiritual seguían siendo un terreno desconocido. En su mente, el regreso de su nariz parecía haber sido solo una parte de un juego mayor, uno que no entendía completamente. En sus momentos de introspección, Kovalyov se dio cuenta de algo crucial. No solo había estado preocupado por cómo los demás lo percibían, sino también por cómo él mismo se veía a través de los ojos de la sociedad. Se había perdido en esa preocupación, olvidando quién era realmente. Ahora que ya no tenía la nariz como una referencia de su identidad, debía reconstruir su visión de sí mismo desde un lugar más auténtico. El ambiente en el que Kovalyov se encontraba, tan lleno de superficialidades y de expectativas externas, había sido un refugio temporal. Ahora, más que nunca, sentía la necesidad de escapar de ese mundo de máscaras y apariencias. El hecho de que su nariz hubiera vuelto a su lugar no significaba que todo estuviera solucionado. Era una falsa resolución, una ilusión que solo alimentaba su ansiedad. Necesitaba más que una nariz para sentirse completo. Necesitaba encontrar su esencia. En un intento por escapar de la rutina que lo rodeaba, Kovalyov comenzó a leer libros sobre filosofía y temas espirituales. Los textos, aunque difíciles de comprender, lo ayudaron a encontrar un atisbo de claridad. Empezó a entender que su sufrimiento no provenía solo de su pérdida física, sino también de su desconexión con su propio ser. Había estado buscando la validación en el lugar equivocado, en la mirada ajena, en los elogios vacíos y en la aprobación social. Pero ahora entendía que, para encontrar paz, debía mirar dentro de sí mismo. Una tarde, mientras hojeaba un libro sobre la naturaleza de la identidad, Kovalyov llegó a una conclusión fundamental. La verdadera normalidad no estaba en cumplir con las expectativas externas, sino en encontrar una armonía interna, un equilibrio entre lo que uno es y lo que el mundo le pide que sea. Por primera vez, se sintió libre de la presión de tener que ser algo o alguien para ser aceptado. No necesitaba la aprobación de los demás para sentirse valioso.
Esta revelación fue un cambio radical en su pensamiento. Pero, a pesar de ello, Kovalyov no pudo evitar sentirse conflictuado. Si bien su mente había comenzado a aceptar estas nuevas ideas, sus emociones seguían siendo una batalla. Sentía que todo lo que había construido hasta ese momento, su vida de apariencias y logros externos, comenzaba a desmoronarse. Se encontraba atrapado entre dos mundos. Uno que le decía que debía seguir buscando la validación de los demás y otro que le mostraba que la verdadera satisfacción solo podía encontrarse en su interior. Este dilema se convirtió en su obsesión diaria. Cada vez que intentaba retomar la normalidad, se encontraba enfrentando su propia incomodidad. La ciudad, con su ritmo constante y su bullicio, parecía invitarlo a regresar a la vida superficial que había conocido, pero algo en su interior le decía que debía resistir. Kovalyov sintió la necesidad de alejarse aún más de las influencias externas, buscando paz en su propio ser, lejos de la mirada crítica de la sociedad. Pero al mismo tiempo, la sociedad continuaba reclamándole su atención y su conformidad, como si el retorno de su nariz hubiera restaurado todo lo perdido. A medida que pasaba el tiempo, Kovalyov empezó a replantearse su lugar en el mundo. ¿Era posible que pudiera reconciliar su deseo de ser aceptado con la necesidad de encontrar una identidad auténtica? La respuesta no llegaba de inmediato, pero se dio cuenta de que, por primera vez, estaba dispuesto a hacer el esfuerzo de encontrarla. En este proceso de autodescubrimiento, Kovalyov empezó a realizar pequeñas modificaciones en su vida diaria. Se permitía momentos de silencio, de soledad, y comenzaba a aceptar las imperfecciones que antes tanto le preocupaban. Empezó a disfrutar de los momentos en que no necesitaba impresionar a nadie, en los que podía ser simplemente el mismo, sin adornos ni disfraces. Aunque el camino hacia la autenticidad era incierto, Kovalyov sentía que estaba dando los primeros pasos hacia una vida más plena y significativa. El capítulo 12 de La nariz representa el punto de inflexión de Kovalyov. La búsqueda de la normalidad y la aceptación externa ya no es su principal preocupación. Lo que lo inquieta ahora es la búsqueda de su identidad interna. El regreso de su nariz se convierte en el catalizador para su reflexión más profunda sobre lo que significa realmente ser él mismo. Aunque la respuesta aún no está clara, Kovalyov comienza a dar los primeros pasos hacia la autenticidad, enfrentando el dilema de la aparente contradicción entre las expectativas de la sociedad y la necesidad de encontrar paz dentro de sí mismo. Este capítulo refleja cómo Kovalyov inicia un proceso de reflexión y búsqueda de sentido en su vida, después de haber recobrado su nariz. Enfrentándose a las dificultades de entender su identidad más allá de las apariencias, comienza a replantearse lo que realmente significa vivir de manera auténtica. Capítulo 13. La aceptación de lo absurdo. En los días que siguieron a su reflexión profunda, Kovalyov comenzó a enfrentarse a la vida con una extraña sensación de resignación. Aunque había experimentado una metamorfosis interna, al haber comprendido que la verdadera paz no radica en la validación externa, la ciudad a su alrededor seguía empujándolo hacia esa misma superficialidad de siempre. A medida que la rutina volvía a su curso, su mente se encontraba dividida, atrapada entre las lecciones que había aprendido y la realidad de un mundo que no parecía comprender su transformación. Kovalyov intentó continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, pero lo cierto es que ya no se sentía cómodo en su propia piel. El regreso de su nariz, aunque un alivio físico, no había resuelto sus inseguridades más profundas. Se veía obligado a seguir desempeñando su rol en la sociedad, desempeñando su trabajo, interactuando con los mismos conocidos y compañeros, pero todo le parecía vacío, como si su existencia careciera de un propósito más allá de las expectativas ajenas. Un día, mientras caminaba por las calles, Kovalyov se encontró con un hombre que conocía bien, un antiguo colega que había sido testigo de sus esfuerzos por mantener las apariencias antes de la desaparición de su nariz. El encuentro, aunque aparentemente trivial, desató una ola de emociones en Kovalyov. El hombre le saludó con una amabilidad cordial, pero distante. Kovalyov, por primera vez, sintió la desconexión que había estado buscando en los demás. La cordialidad social era tan vacía, tan predecible, que no podía evitar cuestionar su propia existencia en esa rueda de interacción humana tan rutinaria. A pesar de que la conversación duró apenas unos minutos, Kovalyov no pudo dejar de pensar en lo absurdo de la situación. Él había estado tan preocupado por cómo lo percibían, por el lugar que ocupaba en la sociedad, que había olvidado lo fundamental. Lo que realmente le importaba era encontrar su propio sentido de ser. Pero, a medida que se enfrentaba a la cotidianeidad de la vida,
Se daba cuenta de que las personas a su alrededor parecían más interesadas en la apariencia que en la verdadera conexión. La ciudad continuaba su vibrante movimiento sin detenerse, como si nada hubiera sucedido. Los vendedores callejeros seguían ofreciendo sus productos, los transeúntes se apresuraban hacia sus destinos, los carruajes transitaban por las mismas calles. Todo seguía igual, pero Kovalyov se sentía como un extraño observador, incapaz de encontrar su lugar en ese mundo de ruido y prisas. Al mismo tiempo, no podía evitar sentir que él mismo era parte de esa farsa. Aunque había adquirido cierta claridad sobre su vida interna, la estructura que lo rodeaba parecía ser más poderosa que cualquier deseo personal de cambio. Por la noche, mientras meditaba sobre la absurda cotidianidad que lo envolvía, Kovalyov comenzó a preguntarse si no estaba buscando algo imposible. Quizás la paz interior no podía alcanzarse dentro de un mundo que priorizaba tanto lo superficial. Tal vez la única manera de encontrar un verdadero sentido en su vida era aceptando lo absurdo de la existencia misma. La vida humana, pensó, está llena de contradicciones y paradojas. La gente se esfuerza por encajar en un molde, por cumplir con expectativas, por cumplir con un guión escrito por la sociedad. Y, sin embargo, ¿no es acaso esa lucha en vano? ¿Qué sentido tiene vivir según reglas que solo existen para mantener el orden y la uniformidad, si al final la vida misma es tan incierta, tan llena de sorpresas y giros inesperados? Fue en ese momento cuando Kovalyov se dio cuenta de la ironía detrás de su propia existencia. Durante todo ese tiempo, había buscado desesperadamente una resolución a sus dilemas personales a través de la apariencia y la validación social. Pero la respuesta no estaba allí. La respuesta, pensó, estaba en aceptar la vida tal como es, impredecible, absurda y llena de contradicciones. A partir de ese momento, Kovalyov dejó de luchar contra lo que no podía cambiar. No podía controlar la mirada de los demás, ni la forma en que la sociedad lo percibía. Su nariz había regresado, pero nada de eso significaba que él estuviera completamente restaurado. La vida no se trataba de encontrar la perfección o el control absoluto, sino de aceptar lo incierto y lo extraño. Un día, mientras caminaba nuevamente por las mismas calles que antes le parecían tan opresivas, Kovalyov sintió una extraña sensación de alivio. Tal vez, pensó, lo que realmente necesitaba era dejar de tomarse tan en serio, dejar de lado las preocupaciones sobre su lugar en el mundo. Si la vida era absurda, si la sociedad solo se preocupaba por las apariencias, entonces no valía la pena obsesionarse por algo tan fugaz. La verdadera paz no estaba en la apariencia ni en los juicios ajenos, sino en la capacidad de encontrar consuelo en la irracionalidad del mundo. La aceptación de lo absurdo, entendió Kovalyov, no significaba rendirse a la desesperanza. Al contrario, significaba liberarse de las expectativas sociales que lo habían atrapado durante tanto tiempo. La vida continuaría, los juicios seguirían existiendo, pero él ya no estaría tan atrapado en ellos. Al dejar de pelear contra lo que no podía cambiar, Kovalyov podía empezar a reconstruir su vida desde un lugar más auténtico y menos condicionado por las apariencias. Sin embargo, esta nueva percepción de la vida no le ofreció respuestas fáciles ni soluciones inmediatas. Kovalyov aún tenía mucho que aprender y muchos desafíos por enfrentar. Pero por primera vez, comprendió que la aceptación de la vida tal como es, con todo su absurdo y contradicción, era el primer paso hacia una forma de existencia más plena. La vida seguía siendo incierta, pero Kovalyov ya no sentía la necesidad de controlarla. La aceptación del absurdo se convirtió en su vía hacia la paz interior. Este capítulo representa el momento en el que Kovalyov comienza a aceptar lo absurdo de la vida. Después de un largo proceso de reflexión sobre su identidad y las expectativas sociales, se da cuenta de que no puede controlar el juicio de los demás ni esperar una normalidad perfecta. En cambio, aprende a aceptar la incertidumbre y las contradicciones de la vida, entendiendo que la paz interior se encuentra no en la perfección, sino en la aceptación de lo incierto y lo irracional. Capítulo 14. La liberación de la apariencia. La calma que Kovalyov había alcanzado en sus últimos días de reflexión fue, en muchos aspectos, una ilusión fugaz. A pesar de los pasos que había dado hacia la aceptación de su situación, las sombras de su antiguo ser seguían acechando, como ecos persistentes que no podían ser silenciados tan fácilmente. El regreso de su nariz no fue más que un recordatorio de la importancia que había dado a las apariencias y cómo, aún en su proceso de reflexión, el mundo exterior seguía teniendo un peso considerable en su vida. No obstante, un día, algo inusitado ocurrió. Kovalyov,
quien había estado luchando contra el sistema social que lo rodeaba, se dio cuenta de algo trascendental. Las interacciones humanas no podían ser reducidas solo a las máscaras y las expectativas, sino que también implicaban momentos genuinos de conexión. En medio de su introspectiva aceptación del absurdo de la vida, de la misma manera que un hombre puede aprender a nadar en las aguas turbulentas, Kovalyov comenzó a descubrir una forma diferente de relacionarse con su entorno, una que no dependía únicamente de lo superficial. En ese mismo día, durante un paseo casual por el centro de la ciudad, Kovalyov notó algo curioso. La gente, aunque seguía siendo la misma, parecía menos preocupada por sus propios roles. El mercado estaba lleno de personas que regateaban animadamente, los comerciantes ofrecían sus mercancías, pero algo en el aire había cambiado. Tal vez era solo una percepción, pero él sentía que algo había comenzado a desmoronarse en los rígidos códigos sociales que antes definían cada interacción. Parecía que todo giraba en torno a lo que realmente importaba, no lo que se esperaba de cada uno de ellos. El frío viento de la mañana acariciaba su rostro y, por un momento, Kovalyov se sintió ligero. La ciudad que antes le parecía tan ajena, tan rígida en su estructura, ahora parecía menos opresiva. En un impulso repentino, Kovalyov decidió entrar en una tienda cercana. No tenía un motivo particular para hacerlo, solo el deseo de sumergirse en un momento de tranquilidad y dejarse llevar por la experiencia de estar simplemente presente. Dentro de la tienda, un joven vendedor lo recibió con una sonrisa amigable. Kovalyov, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de mostrarse con la fachada de siempre. No necesitaba mantener una postura rígida de funcionario respetable o de hombre de sociedad. De hecho, en ese instante, no le importaba cómo lo percibieran. Solo quería disfrutar del momento, sin el peso de las expectativas. Al intercambiar unas palabras con el vendedor, una extraña sensación de libertad lo invadió. Era como si, al liberarse de la necesidad de encajar en los estándares sociales, pudiera finalmente ser él mismo. La conversación fue simple, casi banal, pero, en su simplicidad, hubo algo profundamente auténtico. No había prisa, no había juicio. Kovalyov pudo ser una persona común, sin la carga de la imagen que tanto tiempo había cuidado con tanto esmero. Sin embargo, el momento de lucidez no duró demasiado. Pronto, al salir de la tienda, la vieja realidad de las expectativas sociales lo golpeó con fuerza. Las personas que pasaban por la calle lo miraban con ojos llenos de juicio, como si él estuviera siendo evaluado en cada paso que daba. Kovalyov, sintiéndose nuevamente atrapado, comprendió que, aunque había tocado un momento de verdadera libertad, este era efímero. El mundo no podía cambiar de inmediato, y mucho menos sus propios hábitos, tan profundamente arraigados en años de preocupación por las apariencias. Esa misma noche, mientras estaba solo en su apartamento, Kovalyov reflexionó sobre la experiencia del día. A pesar de su deseo de liberarse de las expectativas sociales, sabía que el proceso no sería fácil ni inmediato. Sin embargo, por primera vez, entendió que la clave no era rechazar completamente la sociedad, sino aprender a vivir con ella de una manera más auténtica. La vida no podía ser completamente ignorada, pero podría ser abordada desde una perspectiva diferente, una donde la obsesión por la imagen no fuera la única motivación. En sus pensamientos más profundos, Kovalyov comenzó a visualizar un futuro donde su vida no girara en torno a las normas impuestas por los demás. Ya no le importaba si las personas lo consideraban un hombre de prestigio o de poco valor. Lo que importaba era la conexión genuina con su ser. Pero este camino no significaba abandonar todo lo que había sido. No se trataba de rechazar la sociedad en su totalidad, sino de cambiar su relación con ella. Podía seguir siendo parte de la ciudad, del flujo constante de personas y transacciones, pero ahora lo haría sin la necesidad de impresionar, sin la carga de un rol impuesto. Al día siguiente, Kovalyov comenzó a comportarse de manera más relajada y abierta con aquellos que encontraba en su camino. Aunque aún mantenía ciertos protocolos y formalidades en las interacciones sociales, dejó de verlos como barreras que lo separaban de su verdadera naturaleza. En lugar de enfocar su atención en lo que otros pensaban de él, se permitió disfrutar de los pequeños momentos que la vida le ofrecía. La ciudad, aunque sigue siendo un lugar de apariencias y convenciones, dejó de ser para Kovalyov un campo de batalla. Al aceptar el absurdo de la vida, pudo ver las situaciones cotidianas con una nueva perspectiva. Ya no se trataba de ser el hombre perfecto que todos esperaban que fuera, sino de ser consciente de las pequeñas imperfecciones que lo hacían humano.
No necesitaba un lugar especial en la sociedad ni ser considerado importante por los demás. Lo único que necesitaba era estar en paz consigo mismo. El capítulo 14 marca un momento crucial en la transformación de Kovalyov. A través de una serie de encuentros y reflexiones, comienza a comprender que la liberación de la apariencia y de la necesidad de validación externa no significa rechazar por completo la sociedad, sino aprender a vivir de una manera más auténtica dentro de ella. Aunque su camino hacia la paz interior aún está lejos de completarse, Kovalyov da un paso importante hacia una vida en la que, por fin, la apariencia deja de tener el peso absoluto que antes le dio. Es un capítulo de transición hacia una nueva forma de ser, más libre y consciente, aunque todavía en construcción. Capítulo 15. La reconciliación con uno mismo. Al amanecer del día siguiente, Kovalyov despertó con una sensación de claridad inusitada. Había pasado la noche reflexionando sobre todo lo que había vivido hasta ese momento, sobre cómo su vida había dado giros inesperados, y sobre cómo, a pesar de todo, había comenzado a reconciliarse con la vida misma. La experiencia de la pérdida y el regreso de su nariz, que al principio le había parecido una tragedia absurda, ahora parecía más una enseñanza sobre la impermanencia de las cosas y la inestabilidad de la vida humana. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana, y Kovalyov, mientras se preparaba para enfrentar otro día, se dio cuenta de algo importante. El regreso de su nariz, más allá de ser un milagro físico, había sido una oportunidad para renacer. Ya no se trataba de recuperar la fachada perfecta, ni de llenar su vida con las expectativas ajenas, sino de vivir con mayor honestidad y aceptación de lo que realmente era. La nariz, aunque nuevamente en su lugar, ya no representaba lo mismo que antes. Ya no era el símbolo de la vanidad y el estatus social que había sido durante tanto tiempo. Ahora, su nariz era solo una parte de su ser, una de las muchas piezas de la compleja identidad humana. Esa mañana, Kovalyov decidió dar un paseo por la ciudad. No había un destino específico en su mente, solo el deseo de caminar sin prisa, sin el peso de las preocupaciones que lo habían atormentado por tanto tiempo. La ciudad, que una vez le pareció un laberinto de apariencias y expectativas, ahora parecía un lugar más vasto, con calles llenas de historias y rostros que, como el suyo, también buscaban su lugar en el mundo. Durante su paseo, Kovalyov observó las caras de las personas que pasaban a su lado. Algunas mostraban una expresión cansada, otras reían, otras simplemente caminaban sin prestarse atención entre sí. Era un espectáculo humano en constante cambio. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Kovalyov dejó de evaluar a los demás a través del filtro de la comparación. Ya no se veía a sí mismo como el hombre que debía cumplir con estándares, sino como una persona más, como una parte integral de ese flujo de vida. Observó sin juicio, simplemente siendo testigo del paso de las horas y las personas. Al llegar a un parque, se sentó en un banco y se permitió descansar, disfrutando de la tranquilidad de ese momento. Durante varios minutos, no pensó en nada en particular, solo en la quietud que lo rodeaba. La vida, con todo su caos y su incertidumbre, parecía a la vez extraña y maravillosa. Kovalyov no sentía la necesidad de analizar cada aspecto de su existencia, ni de buscar respuestas inmediatas a las preguntas que lo habían atormentado. En lugar de eso, se permitió simplemente estar, en armonía con el momento presente. En los días que siguieron, Kovalyov continuó con su rutina, pero de una manera diferente. Ya no le importaba tanto lo que la gente pensara de él. Había comenzado a ver la vida no como un escenario en el que debía cumplir un papel, sino como una serie de experiencias que, aunque a menudo caóticas e impredecibles, podían ser vividas con mayor paz si se aceptaba la naturaleza efímera de todo. La gente que antes había sido un juez constante en su vida, ahora le parecía menos importante. Kovalyov ya no sentía la necesidad de impresionar a los demás. No era un hombre perfecto, ni lo pretendía ser. A veces sentía que las situaciones sociales seguían siendo una serie de expectativas impuestas, pero lo que lo mantenía en equilibrio era la certeza de que no tenía que complacer a nadie más que a sí mismo. Sus preocupaciones por el estatus, por el juicio de los demás, comenzaron a desvanecerse. Un día, mientras caminaba por las mismas calles que antes le parecían tan agobiantes, Kovalyov sintió una ligera sensación de bienestar. De alguna manera, había encontrado una forma de vivir en medio de la multitud sin perderse en ella. Se dio cuenta de que la ciudad seguía siendo la misma, pero su relación con ella había cambiado. Ya no era una cárcel de expectativas, sino un espacio en el que podía caminar sin ser esclavo de las apariencias.
La vida continuaba, y él estaba allí para vivirla plenamente, tal como era, con sus imperfecciones, sus contradicciones y su belleza innegable. A lo largo de ese periodo, Kovalyov también hizo algunos ajustes en su entorno más cercano. Se acercó a las personas que antes consideraba inferiores o poco relevantes para su estatus social. Ahora las veía de manera diferente, no como objetos de juicio, sino como seres humanos que compartían las mismas incertidumbres y sueños que él. La gente que antes había considerado solo como una fuente de validación o rechazo, ahora era simplemente parte de su comunidad, con sus propios relatos y luchas. La vida de Kovalyov, si bien no había cambiado drásticamente en términos de circunstancias externas, había experimentado una profunda transformación interna. Ya no estaba atrapado en la búsqueda de una normalidad impuesta por la sociedad, ni vivía con el miedo constante de ser juzgado o rechazado. Había dejado de ser un esclavo de su imagen pública y había comenzado a abrazar una forma de existencia más fluida, más honesta y menos preocupada por las expectativas ajenas. En su último día de reflexión, mientras miraba al horizonte desde la ventana de su apartamento, Kovalyov se dio cuenta de algo crucial. Aunque la vida era incierta y llena de paradojas, había aprendido a vivir con esas contradicciones. Había dejado atrás la necesidad de una respuesta definitiva, y en su lugar, había aprendido a abrazar la ambigüedad de la vida misma. En su corazón, Kovalyov ya no deseaba volver a la vida que había conocido antes. La nariz había regresado, sí, pero más allá de lo físico, había encontrado un sentido más profundo en su ser. Había aprendido que, al final, lo que realmente importaba no era cómo lo veían los demás, ni siquiera cómo él mismo se veía a través de los ojos de la sociedad. Lo que importaba era vivir de manera auténtica, sin las máscaras ni las expectativas que tanto lo habían oprimido. Y en ese proceso de aceptación, había encontrado una paz que, aunque efímera, era más real que cualquier fachada que pudiera haber construido. El capítulo 15 marca el cierre del proceso de transformación de Kovalyov. Después de tantas pruebas y reflexiones, finalmente alcanza una reconciliación consigo mismo. La vida, tal como es, con todas sus imperfecciones, es aceptada por Kovalyov, quien abandona la lucha por las apariencias y se concentra en vivir con autenticidad. Aunque no se resuelven todos sus dilemas existenciales, Kovalyov da el paso final hacia la paz interior, comprendiendo que la verdadera libertad reside en aceptar lo que uno es y lo que la vida le ofrece, sin pretensiones ni miedo al juicio ajeno. Este es un final simbólico, no solo de su propia lucha interna, sino también de una crítica a la sociedad y a los valores superficiales que tanto lo habían atormentado. Y así concluimos la peculiar historia de la nariz, una obra que nos invita a reflexionar sobre la obsesión con las apariencias y el absurdo de la vida cotidiana. Si te ha gustado este audiolibro, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Gracias por apoyar el canal y por acompañarnos en este viaje literario. Nos vemos en el próximo capítulo.